It basically makes it more fair. It's the kind of week that can give you whiplash. Sweeping tariffs one day, sweeping exemptions just 2 days later. Donald Trump now says many Canadian goods, specifically those compliant under the Canada-US-Mexico free trade deal, will be exempt from 25% tariffs until April 2nd. But Trump did not go into detail, instead framing this as a means to help the U.S. auto industry. It's just a modification short term because I didn't want to hurt the American. It would have hurt the American car companies if I did that. Ciertos retrocesos administrativos no solo indican ajustes técnicos, sino también reposicionamientos dentro de la lógica institucional. A mediados de enero de 2026, una instrucción provisional emitida por la representación comercial de los Estados Unidos modificó el estatus de una serie de licencias para la importación de materiales clasificados como estratégicos. La directriz, transmitida a través de un memorándum técnico, sin rueda de prensa ni comunicado oficial, estableció la reanudación parcial de los permisos suspendidos meses antes, en medio del ciclo de restricciones comerciales centradas en China. El cambio, aunque burocrático en su forma, afectaba directamente a sectores industriales con alta dependencia de componentes metálicos de origen asiático, como los de tecnología avanzada y automatización agrícola. El procedimiento, validado por una cláusula de urgencia operativa, afectaba sobre todo a compuestos sujetos a embargos específicos desde el endurecimiento normativo iniciado en el segundo semestre de 2025. La reclasificación se interpretó entre bastidores como un gesto de contención, que sugería no una redefinición estratégica, sino una respuesta inmediata a las presiones sistémicas internas. El contexto de esta medida administrativa se remonta a una serie de alertas emitidas por los consejos reguladores y las cadenas logísticas, que identificaron riesgos de agotamiento de las existencias a partir del primer trimestre. Los análisis indicaban que incluso con los acuerdos arancelarios en vigor, el cumplimiento de ciertas promesas anunciadas a finales del año anterior, especialmente las relativas al suministro de elementos raros e insumos agrícolas, no se había materializado en los volúmenes esperados. La falta de confirmación por parte de las autoridades chinas, combinada con el comportamiento estable de los puertos asiáticos a principios de enero, reforzó la percepción de que los compromisos celebrados en el ámbito diplomático habían sido, en la práctica, interpretados como marginales por Pekín. En este contexto, la decisión estadounidense de liberar parcialmente el flujo de importaciones específicas se interpretó como un gesto unilateral, destinado a impedir el agravamiento de los cuellos de botella estructurales, sin la contrapartida declarada de los interlocutores internacionales. La sensibilidad del tema aumentó con la filtración de un informe interno del Departamento de Agricultura, que señalaba la reducción inesperada de la demanda externa de productos agrícolas estadounidenses, en especial la soja. El documento mencionaba la suspensión de cargamentos y la renegociación de contratos con origen en los estados del Medio Oeste, incluso después de las declaraciones públicas de que se habían reafirmado los compromisos con Pekín. El intervalo entre el anuncio político y los efectos operativos reales pasó a ser examinado por comisiones técnicas del Congreso que convocaron audiencias de emergencia para verificar la consistencia de los datos divulgados. Representantes del sector agrícola informaron de la inestabilidad de los pedidos y de sucesivos retrasos en los pagos, mientras que las asociaciones industriales alertaron de la necesidad de disponer de reservas de emergencia de metales utilizados en la producción de semiconductores, piezas de automóviles y baterías de litio.
El contraste entre los discursos celebratorios de finales de 2025 y la actuación técnica registrada semanas después generó malestar incluso entre los parlamentarios que habían apoyado la línea dura en las negociaciones con China. Durante una sesión a puerta cerrada de una subcomisión del Senado, miembros de ambos partidos expresaron su preocupación por la falta de reciprocidad institucional por parte de Pekín. Según registros no oficiales, una de las senadoras presentes habría cuestionado directamente la eficacia de la actual política exterior al afirmar que la única parte visiblemente flexibilizada fue la nuestra. La frase circuló entre bastidores como indicio de una fisura entre los defensores de la postura negociadora actual y los sectores que venían presionando por una respuesta más coordinada entre agencias. A nivel internacional, la reacción fue de cautelosa expectativa. Los medios de comunicación estatales chinos guardaron silencio sobre los cambios normativos adoptados por Washington y evitaron cualquier mención a las revisiones arancelarias. Para los observadores especializados en comunicación estratégica, este comportamiento reforzó la hipótesis de que Pekín optó por no comprometerse con las interpretaciones públicas realizadas por Estados Unidos en relación con los resultados de la cumbre de fin de año. El silencio, en este caso, se interpretó como una forma de preservar el margen de maniobra, dejando a la contraparte expuesta a sus propios anuncios. El desequilibrio entre el gesto técnico de flexibilización y la ausencia de reciprocidad oficial se convirtió en tema de análisis por parte de centros de investigación vinculados a universidades e institutos económicos, que comenzaron a identificar una tendencia de unilateralidad operativa por parte del gobierno estadounidense. La secuencia de acontecimientos, aunque no produjo rupturas visibles a corto plazo, fue suficiente para alterar la percepción de estabilidad que se había mantenido en el discurso oficial. La evolución del mercado financiero, la retracción de las inversiones en infraestructura logística y la contención de nuevos contratos de exportación reforzaron la sensación de que el margen de seguridad se estaba ajustando internamente, sin anuncios públicos y sin un control narrativo efectivo. El tema pasó a formar parte, de manera aún discreta, de las preocupaciones de los asesores presidenciales encargados de evaluar la sostenibilidad política de la actual estrategia comercial. Lo que parecía resuelto, poco a poco, volvía a la agenda bajo otra forma, ya no como una disputa retórica, sino como un impasse técnico con impacto institucional. En los próximos bloques, observaremos cómo este gesto aislado se inserta en un proceso más amplio de reconfiguración de la política de dependencia industrial y cuál es el papel de otras instituciones que ahora reevalúan su posición ante lo que inicialmente se trató como un acuerdo exitoso. Para quienes siguen de cerca el escenario institucional, este tipo de movimiento refuerza la importancia de observar no solo los anuncios, sino también los ajustes discretos que dan forma a la política económica en su fase más crítica. Eso es precisamente lo que pretendemos hacer aquí: ofrecer una lectura que acompañe la realidad de los hechos más allá de las declaraciones de rigor. En este contexto, varias agencias federales comenzaron a revisar discretamente sus propios protocolos de supervisión de las cadenas de producción consideradas críticas. La Comisión de Comercio Internacional, en un informe presentado a la Oficina de Seguridad Económica, indicó que los volúmenes efectivamente desembarcados en los puertos de la costa oeste durante las 3 primeras semanas de enero fueron inferiores a las previsiones de continuidad basadas en las promesas de diciembre.
El documento, aunque técnico, destacó la persistencia de lagunas operativas entre los compromisos asumidos públicamente y los flujos documentados en los sistemas aduaneros. El Departamento de Energía, por su parte, notificó la retención de pedidos de componentes aplicados a turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento a gran escala, cuya fabricación depende de insumos cuya liberación, en teoría, ya debería haber sido normalizada por parte china. Estos registros pusieron de manifiesto que los efectos esperados de las concesiones anunciadas se estaban relativizando en la práctica o reconfigurando según intereses asimétricos de implementación. A partir de ese momento, el debate dejó de girar en torno a la eficacia aislada de las acciones de la representación comercial y pasó a involucrar también la arquitectura más amplia de control institucional sobre los acuerdos internacionales. El Consejo Nacional de Seguridad comenzó a recibir alertas combinadas del Departamento de Estado y de Inteligencia Comercial sobre la dificultad de anticipar el comportamiento normativo de Pekín a partir de interpretaciones unilaterales realizadas por Washington. En reuniones restringidas, los técnicos advirtieron que la ausencia de instrumentos formales de verificación vinculantes hacía que cualquier expectativa de reciprocidad fuera vulnerable a las revisiones políticas internas de la contraparte. Al mismo tiempo, algunos sectores del Congreso comenzaron a articular iniciativas de supervisión más incisivas, proponiendo la obligatoriedad de informes trimestrales de conformidad técnica de los acuerdos anunciados, como forma de reducir la brecha entre el discurso y la entrega. Esta convergencia ayuda a entender por qué el Departamento del Tesoro optó por suspender temporalmente la reformulación de las directrices para el crédito subvencionado en sectores estratégicos. La decisión, que inicialmente tenía por objeto proteger el equilibrio fiscal frente a posibles distorsiones causadas por incentivos excesivos, se pospuso tras un dictamen técnico conjunto de la Oficina de Análisis Macroeconómico y el Consejo de Competitividad Industrial. Ambos organismos sugirieron que, ante la imprevisibilidad de las importaciones y la inestabilidad de los volúmenes operativos, la retirada del apoyo financiero podría comprometer la adaptación de las cadenas productivas a las fluctuaciones externas. En términos prácticos, la propia estructura de planificación interna se ajustó para dar cabida a un mayor margen de maniobra, en respuesta a lo que pasó a considerarse un campo de incertidumbre estructural y no solo coyuntural. Por parte del sector privado, las asociaciones industriales recurrieron a sus asesores jurídicos para solicitar aclaraciones al Comité de Supervisión Comercial sobre la vigencia real de los términos acordados con Pekín. La falta de mecanismos de arbitraje efectivos y el carácter esencialmente declarativo de las promesas generaron interpretaciones divergentes entre empresas que semanas antes habían basado sus proyecciones financieras en escenarios de recuperación. Los fabricantes de maquinaria agrícola informaron de un aumento de los costes operativos tras el mantenimiento de las tarifas logísticas que antes se consideraban suspendidas. Las industrias de componentes electrónicos informaron de retrasos en la concesión de licencias técnicas chinas para la exportación. En ambos casos, las pérdidas no se atribuyeron a violaciones directas, sino a la falta de continuidad en los procesos administrativos del otro lado de la cadena, lo que, en la práctica, impedía cualquier previsibilidad a medio plazo. Esta inestabilidad se vio amplificada por la reciente postura de los foros multilaterales de comercio, que aunque no emitieron sanciones ni recomendaciones formales, comenzaron a discutir públicamente la dificultad de interpretar como vinculantes las declaraciones realizadas por representantes de estados en contextos diplomáticos sin instrumentos jurídicos cohesionados. La Organización Mundial del Comercio, en particular,
convocó una sesión extraordinaria para debatir el uso político de los anuncios arancelarios en detrimento de los compromisos legalmente estructurados. Las delegaciones de la Unión Europea y de los países latinoamericanos expresaron su preocupación por la multiplicación de los acuerdos de fachada, que se sustentan en ciclos cortos de conveniencia estratégica sin mecanismos de información independientes. El tema, aunque todavía incipiente, ha dado pie a que los bloques regionales soliciten mayor claridad sobre los criterios utilizados por Estados Unidos para definir qué concesiones se consideran firmes y cuáles están sujetas a suspensión unilateral. A partir de esta presión externa, la propia Oficina de Planificación Estratégica de la Casa Blanca recomendó, en una nota reservada, la reformulación del modelo de comunicación adoptado desde la cumbre bilateral. En lugar de anunciar los resultados como victorias definitivas, la orientación pasaría a privilegiar la idea de etapas provisionales de coordinación, reconociendo que la implementación de los términos acordados está sujeta a asimetrías interpretativas que escapan al control directo de Washington. La sugerencia, según fuentes cercanas al gabinete presidencial, fue bien recibida por los asesores vinculados al área de seguridad institucional, que consideran que el momento actual es uno de los más inestables en términos de confianza recíproca desde el inicio de la disputa arancelaria en 2018. El abandono, aunque sea parcial, del lenguaje de victoria indicaría un cambio de enfoque, más orientado a la gestión de riesgos que a la afirmación de la superioridad estratégica. En este panorama, el papel de los comités técnicos del Congreso cobra una nueva importancia. Informes recientes emitidos por el Comité de Ciencia y Tecnología y el Comité de Asuntos Económicos muestran que existe un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de revisar los parámetros utilizados para medir las ganancias comerciales en contextos de inestabilidad geopolítica. No se trata solo de revisar cifras, sino de ajustar los criterios de éxito adoptados por los organismos gubernamentales al evaluar las repercusiones de los pactos bilaterales. El cambio de postura ya se refleja en la forma en que se están redactando las nuevas propuestas, con cláusulas más flexibles de activación y desactivación automática, además de anexos interpretativos que explicitan los límites operativos de cada término firmado. Según los propios redactores, se trata de un intento de evitar que se repita el actual estancamiento, en el que los anuncios generan expectativas reales sin sustento sistémico. La lectura de este conjunto de movimientos ayuda a comprender por qué el sector productivo ha evitado nuevos compromisos logísticos a medio plazo, incluso con los estímulos públicos vigentes. En varios segmentos, la opción ha sido la cautela operativa y la diversificación geográfica de los proveedores, aunque a un costo mayor. Más que una señal de desconfianza, esta actitud refleja el aprendizaje institucional acumulado a lo largo de ciclos anteriores. Las promesas diplomáticas, cuando no van acompañadas de dispositivos formales de garantía, no generan estabilidad, sino solo un alivio momentáneo. La constatación, compartida en informes internos de bancos de desarrollo y cooperativas agroindustriales, es que el sistema estadounidense ha pasado a operar en modo de contención estratégica, aún sin una redefinición clara de rumbo. Para quienes siguen estos movimientos con atención, es precisamente en el entrelazamiento de estas respuestas institucionales donde se revelan los límites y el alcance real de una política comercial en transición. Por lo tanto, seguir de cerca los desarrollos técnicos y políticos sigue siendo fundamental para comprender la dirección que está tomando el sistema. Se mantienen opiniones divergentes sobre la densidad estructural de las decisiones adoptadas hasta el momento.
Un grupo de analistas del ámbito de la política exterior considera que los recientes ajustes no constituyen un revés, sino un giro estratégico hacia un modelo de negociación más adaptable, en el que la ausencia de garantías formales se vería compensada por una mayor flexibilidad operativa. Según esta interpretación, el gobierno habría preservado deliberadamente espacios de acomodación táctica, incluso ante una reciprocidad asimétrica, con el objetivo de mantener la capacidad de reacción sin exponer públicamente sus vulnerabilidades. Para este grupo, la decisión de no confrontar explícitamente la falta de implementación por parte de Pekín reduciría la probabilidad de una escalada adicional, lo que, en un entorno internacional caracterizado por la volatilidad financiera y la inestabilidad en las cadenas de suministro globales, se consideraría más prudente que insistir en rupturas a corto plazo. Este enfoque privilegia la dimensión administrativa de la política comercial y trata los episodios recientes como movimientos de una dinámica tensa, pero aún manejable. En contraste, una corriente alternativa atribuye a los mismos hechos un significado estructuralmente inverso. Compuesta por juristas especializados en derecho económico internacional y antiguos negociadores de tratados multilaterales, esta perspectiva sostiene que el silencio de Pekín ante los anuncios formulados por Washington equivale a una negativa tácita a reconocer la legitimidad política de esos compromisos. El argumento central afirma que la ausencia de respuesta funciona como un mecanismo de desautorización del intento de afirmar resultados por vía unilateral. La inexistencia de instrumentos vinculantes y de mecanismos formales de verificación se interpreta en este contexto no como una característica transitoria de un proceso en construcción, sino como una falla estructural de un modelo sustentado predominantemente por declaraciones públicas. En informes remitidos a comisiones legislativas, estos expertos advierten de que la persistencia de este patrón puede llevar a Estados Unidos a institucionalizar una política exterior basada en interpretaciones internas de compromisos no ratificados, lo que debilitaría su posición tanto ante sus socios como ante instancias multilaterales de arbitraje. El foco del debate se desplaza así de las intenciones originales de las medidas a los efectos que producen en el entorno institucional nacional. Entre los formuladores de políticas públicas crece la preocupación de que la recurrencia de estos episodios contribuya a una erosión gradual de la capacidad del Estado para ofrecer previsibilidad regulatoria. Este impacto no se limita a los sectores directamente involucrados, sino que alcanza la forma en que el propio sistema interpreta las señales contradictorias procedentes de su estructura decisoria. En esta coyuntura, la incertidumbre trasciende la política comercial con China y pasa a afectar la credibilidad del gobierno federal como agente regulador capaz de sostener compromisos ejecutivos. El riesgo institucional no reside en la pérdida de una ronda específica de negociaciones, sino en la acumulación de situaciones en las que los resultados anunciados no se traducen en efectos verificables dentro de los plazos indicados. Para las instituciones financieras, los gestores industriales y los actores internacionales, esta disociación entre la narrativa y la práctica comienza a incorporarse a los modelos de evaluación del riesgo político a medio plazo. Dentro de las estructuras del Estado, aún no se ha consolidado un entendimiento común sobre la respuesta que se debe adoptar. El Departamento de Comercio defiende el mantenimiento de un enfoque técnico orientado por ajustes operativos graduales,
mientras que el Departamento de Estado ha señalado la necesidad de revisar los protocolos de comunicación pública con el objetivo de reducir las fricciones diplomáticas y las interpretaciones desproporcionadas. La Oficina de Seguridad Económica, por su parte, considera que el momento exige la creación de mecanismos de contención de la reputación, capaces de ofrecer al sistema político instrumentos más sólidos para hacer frente a los desacuerdos no formalizados. Las propuestas en debate incluyen desde la creación de comités independientes de verificación hasta la incorporación de cláusulas de reversibilidad automática en pactos firmados fuera de los tratados multilaterales. En todos los casos, se observa el intento de responder institucionalmente a un problema cuyo origen radica en las expectativas divergentes sobre la naturaleza de los compromisos diplomáticos asumidos a finales de 2025. Según los registros disponibles, parte de la resistencia interna a la adopción de nuevas salvaguardias se debe al temor de que la revisión de los marcos vigentes se interprete como una admisión de fallos en la conducción de la política exterior. Esta tensión entre la corrección técnica y la preservación de la autoridad ha dificultado el avance de propuestas más contundentes, incluso entre sectores que reconocen la fragilidad del marco actual. Paralelamente, fundaciones dedicadas a la política comercial han publicado estudios que sugieren que, en ausencia de cambios estructurales, los acuerdos futuros tienden a reproducir el mismo patrón de ejecución asimétrica y baja adherencia práctica, aunque se anuncien con entusiasmo. La producción analítica reciente describe este fenómeno como una forma de diplomacia superficial, en la que los anuncios cumplen funciones internas de gestión narrativa, pero carecen de la densidad institucional suficiente para generar efectos concretos a medio plazo. Entre los representantes de los sectores más directamente afectados, las evaluaciones varían según el grado de exposición al riesgo. Los productores agrícolas siguen manifestando su frustración por la ausencia de compras efectivas en los volúmenes previstos, especialmente en un contexto de creciente endeudamiento e intensa competencia de los países de América del Sur. La industria de los semiconductores, por su parte, ha adoptado una postura pragmática, defendiendo la diversificación permanente de proveedores como estrategia estructural, independientemente de los avances diplomáticos. El sector de las energías renovables, muy dependiente de componentes sujetos a controles de exportación, opera con reservas estratégicas y escenarios alternativos que no requieren una normalización completa de las relaciones con Pekín. En todos los casos, se consolida un patrón de adaptación preventiva, lo que indica que la confianza institucional en la previsibilidad de los compromisos ejecutivos se encuentra en proceso de reconfiguración. Ante este escenario, cada vez es más evidente que el sistema político de Estados Unidos se enfrenta no solo a retos externos de coordinación con otras potencias, sino también a la tarea interna de redefinir los parámetros por los que evalúa la eficacia de su actuación internacional. La coherencia discursiva, por sí sola, ya no sustenta la percepción de seguridad económica ni de coherencia regulatoria. Según los analistas independientes, lo que se impone es una revisión cuidadosa del propio lenguaje de la política exterior, basando las declaraciones públicas en dispositivos verificables capaces de reducir la distancia entre la promesa y la ejecución. Aunque este cambio no depende exclusivamente de la voluntad política de un solo gobierno, se hace cada vez más necesario ante la recurrencia de episodios en los que el peso de los anuncios supera su capacidad de generar una transformación concreta. En contextos de inestabilidad sistémica, la observación continua de los movimientos institucionales ofrece una referencia más sólida para comprender las dinámicas en curso que las declaraciones públicas aisladas.
Por eso, seguiremos acompañando los acontecimientos con atención analítica y compromiso con la observación crítica, sin atajos ni promesas.